Estaba pensando, ¿no?, en las situaciones que estamos pasando y bien un hermano hizo la pregunta, ¿no?, si podemos asociarlo, estas cosas que estamos viviendo, como esta pandemia y las cosas que están pasando en el mundo como una señal para la venida de Cristo. Y creo, ¿no?, que sí, tiene mucho que ver con lo que la palabra de Dios dice, pero a lo que yo voy más es, por ejemplo, como creyentes, ¿cómo podemos sobrellevar esta situación? Es cierto, ¿no? Vemos muchas personas preocupadas, desesperadas. Aún, ¿no? Muchos de nuestros hermanos acá en Cochabamba no estamos experimentando eso. Y queridos hermanos, quiero decirles, ¿no?, que es difícil estar firmes en medio de las tribulaciones o en medio de las pruebas, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos preocupándonos por algunos jóvenes recién convertidos, porque no queremos que estas situaciones hagan que el joven o las personas pierdan su fe o estén pasando situaciones especiales, ¿no es cierto? Pero quiero compartir la palabra de Dios para poder animarlos a todos ustedes. Y si tienen una Biblia, por favor, tomen su Biblia y vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 34 al 39, ¿ya? Hebreos capítulo 10, versos 34 al 39. Y dice así la palabra de Dios. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si se retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que se retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda añadir su bendición a su palabra. Querido Dios, queremos darte gracias por este tiempo y gracias, Señor, por el gozo de poder contactarnos con personas preciadas para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra pueda ser un aliciente para nuestras vidas, Señor, que pueda fortalecer nuestra fe. Y Padre Santo, que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, la palabra del Señor nos ha estado hablando de algo bien importante. Ya entonces, como sabemos, nadie conoce el escritor de esta carta, pero lo que sí sabemos es el auditorio. Y esta carta estaba escrita a creyentes judíos que estaban dispersados por todo lugar y estaban sufriendo por causa de su fe. Por ejemplo, el versículo 33 nos dice así: por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Podemos ver, ¿no?, que aquellos creyentes estaban pasando situaciones adversas de persecución a causa de su fe en Jesucristo. Y el escritor va escribiéndoles esta carta para poder animarles, para que ellos pudieran estar firmes ante esas situaciones que estaban pasando. Y esto yo lo asociaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo podemos estar firmes en medio de las pruebas y adversidades? Ahora, estos creyentes, pese a todo, ¿no?, ellos estaban firmes. Yo me pregunto, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para no desmayar? Y vamos a ver, primeramente dice lo siguiente, el versículo 34 nos va a dar el primer secreto. Dice la segunda parte del versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿No les llena de gozo, queridos hermanos, el saber que nosotros tenemos una perdurable herencia? Ahora dice lo siguiente, algo que animaba a aquellos creyentes y debe animarnos a todos nosotros a permanecer firmes en medio de las pruebas y sufrimientos, ¿saben? Es pensar en la herencia que tenemos, es pensar en lo que Dios nos tiene preparado. Ahora Pablo dijo lo siguiente, en Romanos 8:18 dice que las aflicciones presentes que vivimos no son nada comparables con la gloria venidera. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Queridos hermanos, el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador, ya somos parte de esa herencia. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ya tenemos esa meta. Y lo que a aquellos creyentes les animaba era eso. Queridos hermanos,
el sufrimiento que pasamos en este mundo, las pruebas y circunstancias que vivimos acá, no son nada comparables con la gloria venidera, dice. Si pusimos nuestra fe en la obra redentora de Cristo, el participar de esa herencia es segura. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos lo recuerda en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me gusta esta parte. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y pienso, queridos hermanos, de que este secreto, ¿no? Esta clave debería ser para nosotros algo que nos anime, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el versículo 35, ¿ya? La segunda clave o el segundo secreto que el escritor les da a estos hermanos. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Saben? El momento en que nosotros perdemos la fe, la confianza, tal vez perdemos todo. Y por eso el escritor les dice: está bien, están sufriendo, están pasando momentos difíciles, pero no pierdan la confianza. ¿Saben por qué? Dice: porque tiene grande galardón. Saben, las aflicciones y los problemas son parte vital de nuestras vidas. Mediante ella el Señor fortalece nuestra fe. Mediante ella el Señor purifica nuestras vidas y nos motiva y nos lleva a una santidad. Jesús lo dijo lo siguiente, en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces podemos confiar en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Y otro pasaje muy conocido, el apóstol Pablo nos lo recuerda y nos dice, 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben, hermanos? Dice lo siguiente: no tenemos que perder la confianza porque tiene un grande galardón. Entonces, el apóstol Pablo, cuando estaba por afrontar, él sabía que tenía que morir, que sacrificar su vida, pero él dice: me está guardada una corona. Moody decía: el cielo se acerca, me quiero ir. Queridos hermanos, el Señor promete una gran recompensa para aquellas personas que permanecen fieles. Ahora, quería leer un pequeño poema, ya que alguna vez sí en la revista Pueblo Mío ha salido, y dice así: no te rindas cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando el camino parezca cuesta arriba, cuando tus recursos mengüen y tus deudas suban, y al querer sonreír tal vez suspiras, cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, descansa si te urge, pero no te rindas. No se rinda, querido hermano. Ya las situaciones que pasamos a veces son necesarias, ¿no? Y Dios tiene un propósito especial con lo que Él permite. Pero la tercera clave nos los va a dar el versículo 36, que dice así. Seguimos leyendo, dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, la paciencia, ¿ya? Entonces, otra clave para soportar las pruebas, las circunstancias difíciles que podemos pasar o que estamos pasando, es la paciencia. No debemos, dice, perder la paciencia, nuestra paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? En un diccionario decía que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ahora, tener paciencia es lo que más nos cuesta. Pero saben, queridos hermanos, la paciencia es importante, porque la paciencia nos ayuda a obtener lo que Dios quiere. La paciencia nos ayuda a obtener las bendiciones de nuestro Dios. Y bien, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, dice que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. O sea, queridos hermanos, cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, lo que está cultivando en nosotros, ¿qué es? Paciencia. Paciencia. Ahora vamos a la cuarta clave, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Y es lo que más me gusta de estos secretos. Dice así:
Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Un hermano hizo la pregunta, ¿cuánto falta? ¿Saben cuál sería mi respuesta? Un poquito, un poquito. Y cada vez la distancia o el tiempo de Dios para arrebatar a su iglesia se va acercando más y más. Y las cosas que están pasando, como lo había dicho, es una antesala, es una preparación para lo que se viene. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y a veces, ¿no? Cuando una persona está pasando un mal momento, por ejemplo, ya un dentista cuando ve a su paciente sufrir por un tratamiento le dice, aguanta un poquito más, ya va a terminar. Y la verdad, el Señor nos dice, aguanta un poquito más. Ya se va a manifestar el Señor. La venida de Cristo por su iglesia debe animarnos, debe alentarnos, queridos hermanos. Y la segunda parte de Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, ¿no? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero de ahí vendrá nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, Cristo ha dicho que va a volver. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, nos habla de cómo va a venir el Señor. ¿Saben, queridos hermanos? Cristo dijo, prometió que vendrá por su iglesia. Él va a cumplir su promesa. Esa promesa debería ser, ¿qué? Un aliciente para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pablo nos dice que debemos alentarnos unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creo que el saludo de los creyentes debería decir, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Aléntese, querido hermano. Cristo ya viene por su iglesia. Ánimo, ya falta poco. Y por último, ¿no? Versículo 38 y 39 dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos, dicen, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La quinta cosa que a los creyentes, ¿no? Les animaba, les motivaba a estar firmes ante las pruebas, era su permanencia o sus determinaciones que ellos habían tomado, ¿no? Habla de retroceder estos pasajes. El 39 nos dice, nosotros no somos de los que retroceden. Ahora, queridos hermanos, yo sé que ustedes y yo tenemos muchas referencias, muchos creyentes referentes que han sido firmes a pesar de cualquier cosa. La palabra de Dios, ¿no? Tiene un hermoso testimonio. En el capítulo 11 de Hebreos nos habla de muchos héroes de la fe que han conquistado reinos por su fe en el Señor. Y tenemos referencias tal vez de hermanos de antaño que han sido fieles al Señor, ¿no? Que no han retrocedido. Y por lo tanto nosotros deberíamos imitar su fe. ¿Saben cuál es el secreto, ya, de estas personas que han sido fieles a pesar de todo? La determinación que ellos tomaron. Y me gusta lo que Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mi vida, con tal que acabe la carrera con gozo, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que determinar en nuestro corazón ser fiel a pesar de todo. Yo veía las películas como los creyentes eran asesinados, eran torturados en el circo romano, pero ellos habían determinado esa decisión de no negar a su Señor. Habían tomado esa determinación de ser fieles a pesar de todo. Y saben, queridos hermanos, muchas veces de nosotros nuestras pruebas no son nada comparable con aquellas cosas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana que me está viendo y escuchando, ánimo, determine en su corazón el decir, no voy a desmayar, no voy a caer, voy a hacer adelante. Y terminando, querido hermano y hermana, ¿le está costando permanecer firme ante las pruebas y sufrimientos que estamos pasando? Estamos escuchando de muchas cosas. ¿Cómo lo estamos tomando nosotros? ¿En qué sentido nos está afectando? ¿Saben? Ya tenemos la clave para permanecer firmes, a pesar de lo que lleguemos a pasar, ¿no es cierto? Y pensemos primeramente, ¿qué dice? En la perdurable herencia que tenemos allá en los cielos. La perdurable herencia que nos está preparando Dios allá en los cielos. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. ¿Saben por qué? Dice,
porque tiene grande galardón. Soporte con paciencia, Dios se manifestará a su tiempo. Un poquito más. El Señor ya viene por su iglesia. Y por último, determine en su vida y corazón ser firme. Pase lo que pase, a pesar de pruebas, tentaciones y los embates del enemigo. Nosotros no somos de los que retroceden. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén.